Nuestra protagonista dejó entrar a Aarón a su habitación. Aarón escanea la habitación y le señala que parece mucho más grande que la de él. Aunque es algo obvio, ya que él solo fue hasta ese lugar como su acompañante. Rosé le pregunta por qué llegó a su habitación. Aarón le recuerda que ya se lo dijo antes, fue hasta allí porque estaba aburrido. Nuestra protagonista le pregunta si está seguro de ello y si no es porque tiene algo que decirle. Aarón le responde que no tiene nada en particular que decirle y más bien le pregunta si no es ella la que tiene algo que decirle. Rosé aprovecha esa oportunidad y le cuestiona si responderá si es que le hace una pregunta. Aarón le responde que claro, ya que siempre responde bien a lo que ella le dice. Nuestra protagonista le pregunta si responderá con sinceridad. Aarón le asegura que siempre es sincero. Nuestra protagonista le pregunta entonces, ¿quién es él? A Aarón se le dibuja una sonrisa tensa, pero le responde con seguridad que él es Aarón Crimson, el nieto del señor Crimson de la librería Crimson. Le pregunta a Rosé si acaso olvidó su nombre. Nuestra protagonista le cuestiona si eso es todo. Aarón mira hacia un costado, dudando qué responder. Le pregunta a Rosé, qué hay de ella, y si ser Rosé es lo único que es. Nuestra protagonista se queda pensando y tampoco sabe qué responder, por lo que se hace un silencio. Aarón se ríe y comenta que ella tampoco puede responder a su pregunta, así que no puede exigirle a él que lo haga. Rosé le aclara que ella tiene sus razones. Aarón le comenta que él también tiene sus razones. Rosé le dice que él anteriormente le dijo que el destino ya estaba escrito. Le pregunta si lo recuerda. Aarón le responde que sí, lo recuerda. Rosé le pregunta, entonces, ¿cómo es posible cambiar ese destino? Aarón le contesta que para cambiar el destino, se necesita ser de otra dimensión. Si es un alma que no está atada a ese mundo, puede cambiar cualquier destino por más grande que sea. Sin embargo, cuestiona, ¿por qué pregunta eso? ¿Acaso tienes algún destino que quieras cambiar? ¿De quién? ¿El mío, el de Mila, o quizás el del príncipe heredero? La mención del príncipe heredero puso tensa a nuestra protagonista. Aarón, ante su reacción, le pregunta si es eso. Rosé rápidamente le aclara que no es eso. Aarón, entre risas, le dice que si va a cambiar el destino del príncipe heredero, tiene que incluirlo. Rosé le vuelve a repetir que no es eso y además cuestiona cómo va a hacer algo que únicamente un ser de otro mundo puede hacer. Aarón deja escapar un suspiro y, resignado, responde que está bien. ¿Lo dejará pasar entonces? Nuestra protagonista le comenta que solo le hará una pregunta más. Y preguntó si él era su amigo. Aarón, con una cálida sonrisa, le respondió por supuesto. Más tarde, Rosé reflexiona que al final no pudo preguntarle lo que más quería. Quería preguntar si él fue quien mató a Mallory. Pero, viendo cómo seguía esquivando el tema, no parecía que le fuera a decir la verdad. Lo primero que quiere hacer ahora es confirmar la verdad. Si Mallory realmente pertenecía a la familia Estania, cree que quizás existan registros sobre él en la biblioteca de esa mansión. Justo entonces, le llama la atención un libro, porque ese libro es el único sin un título, y supone que quizás sea un diario. En el diario se lee que la familia Estania, que parecía eterna, cayó en la ruina. Si no fuera por su hermana, Mallory, habríamos sido exterminados por el fiel héroe devoto de Camesis, Rafael Forsman. Rosé se asombra por la mención de Mallory. Recuerda que Rafael Forsman fue el emperador que fundó Fosnia hace 400 años. Entonces, Rosé internamente se pregunta si era cierto lo que dijo Mallory, que esperaron 400 años. En el diario se puede leer que el señor Moricia salvó a nuestra familia Estania, que lo había servido toda su vida. Nos exiliaron al imperio de Fosnia y recibimos el título noble por parte de Forsman. Aunque los demás seguidores de Moricias nos señalaron como traidores, teníamos una misión. Incluso si duraba cientos de años, podremos soportar esas críticas, si es por el señor Moricias. Seguiremos al pie de la letra el método que usó la vil Luz Camesis. Con la sangre de los Estania, crearemos un recipiente para invocar a un héroe. Mallory será la guía de ese héroe y de esa manera recrearemos el mundo del señor Moricias. Rosé llegó a la conclusión de que lo que dijo Mallory era cierto. Realmente llamó a la verdadera Rosé una idiota. Rosé Estania solamente era un recipiente para invocar a un ser de otro mundo. Y al final, lograron invocar a ella para intentar cambiar el destino.
enojada, maldice por toda esa locura. Exclama que no le importa un cuerno el mundo de Moricias. Ahora ese es su mundo. Sintiéndose frustrada, reflexiona que ha vivido esforzándose todos los días con la esperanza de volver a casa. Y ahora ni siquiera puede regresar y tiene que esconderse de los ojos del templo. Supone que tendrá que dejar el palacio del príncipe heredero, aunque se ha encariñado mucho con todos. Pero si se descubre que ella tiene algo que ver con Moricias, Calix también podría estar en peligro. Por ahora, piensa que lo primero que tiene que hacer es encontrar a la protagonista. Pero al pensar en ello, sus ojos se llenan de lágrimas. Expresa que se está volviendo loca. Con todo lo que le está pasando, con tantas cosas de las que preocuparse, está pensando en que no quiere dejar el palacio del príncipe heredero. No quiere dejar a Calix. Reflexiona que ella es solo una extraña que se ha entrometido en esa historia, y ya es suficiente con haber cambiado el destino hasta ahora. Cree que no hace falta hacer nada más, porque Calix no seguirá exactamente el mismo camino que la historia original. Ahora Calix debería conocer a Serena y entonces se enamorarían. Pero solo pensar en eso hace que su corazón se estremezca, porque no quiere eso. No quiere que Calix se encuentre con Serena. Se pregunta si ahora se va a ir con otra mujer, dejándola sola. Con solo imaginarlo, lo siente como una traición de parte de Calix. Aún así, primero tiene que hablarle sobre Moricias. Porque no puede quedarse a su lado ocultándole algo como eso. Si Calix la rechaza, hasta ahí llega todo. Y si intenta matarla, bueno, no cree que la intente matar. Porque sabe que el tirano Calix en realidad es una persona amable. De todas maneras, mañana regresará al palacio del príncipe heredero. A la mañana siguiente, en la mansión de Harold Stania, nuestra protagonista se muestra indignada y confundida. Le pregunta a su tío si está diciendo que no puede prestarle un carruaje y cuestiona por qué. El tío, sin saber qué inventarse, le responde que hay una tormenta afuera. Aunque claramente está despejado. Además, le señala que es muy tarde. Aunque acaban de despertarse. Rosé rápidamente se da cuenta de lo que trama ese tipo. Como todavía no ha conseguido lo que quiere de ella, no la quiere dejar ir. El tío le dice que conseguir un carruaje no es tan fácil. Rosé piensa que lo que Harold quiere es muy obvio. Quiere ingresar en la política central. Por el hecho de que, en un lugar como ese, presentar una sola opinión al palacio debe ser difícil. Cree que también podría ser una excelente oportunidad. Le pide a su tío que, por favor, prepare de inmediato una lista con nobles locales útiles, personas competentes, bien informados y mejor si son nobles emergentes. Piensa que de esa manera es más probable que aún no estén bajo la influencia de otros príncipes. Le promete que si hace eso, especialmente ella misma, transmitirá el mensaje a su Alteza. Y le pregunta si no cree que cuanto más rápido sea el reporte, mejor. Le pide que muestre la lealtad de la familia hacia su Alteza. La cara del tío se ilumina de emoción y accede a hacerlo. Más tarde, nuestra protagonista por fin consigue un carruaje y parte hacia el palacio del príncipe heredero. Su tío, luego de que ella le prometiera que transmitiría su mensaje, expresó que sin duda su Alteza la necesitaba y le preparó de inmediato el carruaje. Rosé, enojada, piensa que es un farsante y un descarado por mentirle de esa manera. Aún así, cree que es una ganancia inesperada. Por el hecho de que, comparado con otros príncipes, Calix no tiene una base de apoyo noble. Debido a la situación de la emperatriz y a que al emperador no le agrada Calix, los nobles de la capital ya se pusieron del lado del primer y segundo príncipe, pero los nobles emergentes y las fuerzas regionales son diferentes. Muchos de ellos probablemente aún no tienen alianzas ni conexiones. Cree que puede hacer de ellos la base de poder de Calix y formar una nueva élite política. Bueno, todo eso si Calix lo aprueba, claro. Aaron le comenta a Rosé que fue divertido en Pronsis. Nuestra protagonista, molesta, le pregunta si quiere volver. Alega que, si quiere quedarse más tiempo, no lo detendrá. Aaron le dice que es muy cruel y se le escapa una lágrima. Nuestra protagonista se queda mirando a Aaron y le pide disculpas. Aaron le pregunta por qué se disculpa. Rosé le responde que por todo. Aaron le asegura que todo está bien y que hacía mucho tiempo que no se divertía tanto. Rosé le expresa que si se divirtió, entonces se alegra, aunque casi mueren.
Aarón le vuelve a repetir que definitivamente fue divertido. Luego de eso, lanza un frasco que había sacado de su bolsillo fuera del carruaje. Nuestra protagonista, confundida, le pregunta qué está haciendo. Aarón le responde que no es nada especial, que solo vio un guepardo pasando por ahí. Unas horas más tarde, en el palacio del príncipe heredero. Calix le cuestiona a una de sus sombras, una mujer mitad bestia, qué es lo que acaba de decir. Le ordena que lo repita. La bestia le cuenta que siguió a Aron Crimson y que apareció un rey Lich no muerto. El cochero huyó y la doncella desapareció. Calix, enfurecido, le tira un libro y le cuestiona qué estaba haciendo en todo ese tiempo. La joven le recuerda que el maestro solo le ordenó vigilar a Aron Crimson. Seguir a la doncella no era parte de su trabajo. Calix, enojado, le pregunta si tiene su cabeza solo de adorno y le señala que, si Rosé está en peligro, obviamente tiene que salvarla primero. La joven no entiende por qué la están regañando, si eso no estaba en las órdenes. Calix se pregunta qué es lo que salió mal, ya que recuerda que ese es el bosque Teiran y no se ha visto ni un monstruo en décadas. Cree que tal vez no debió haber mandado a una bestia que no sabe tomar decisiones. Como obedecía bien, pensó que no intentaría nada raro. Ahora se pregunta si debió haberle puesto una escolta a Rosé. La joven informa que la doncella está a salvo, sin embargo, pasó algo más. Calix le pregunta qué pasó. La joven, esquivando su mirada, le cuenta que cree que descubrieron su existencia. Calix maldice por la situación. Se pregunta si acaso Rosé la descubrió. Se imagina a Rosé con una expresión de desagrado, cuestionándole por qué le puso a alguien a seguirla. También se la imagina con una mirada triste, cuestionándole por qué no confía en ella y expresando su odio. Cualquiera de las dos situaciones lo pone nervioso y no puede evitar maldecir. Murmura las excusas que le daría a Rosé, solo estaba preocupado, no es lo que parece. La joven guepardo llama a su maestro. Calix le pregunta qué quiere ahora. La joven informa que, como dijo el maestro, ese humano llamado Aron Crimson es extraño. Asegura que ese tipo no olía a humano. Calix no puede creer lo que está escuchando. Una vez que quedó solo en su despacho, Calix se quedó pensando sobre que Aron no era humano. Calix ya sospechaba de que algo andaba mal con él, y al final tenía razón. Se pregunta entonces cuál es la verdadera identidad de ese sujeto, una criatura que es capaz de imitar a un humano perfectamente. También baraja la posibilidad de que la sombra se equivocase. Otro pensamiento que cruza su mente es sobre si Rosé está enojada. Si le pregunta por qué la siguió, no sabe qué responder. Se pregunta internamente qué debería hacer si es que Rosé decide renunciar a su trabajo. Golpea la mesa porque su mente está hecha un lío y no está seguro de lo que debe hacer. No se explica por qué tiene que preocuparse por ello. Ella es solo una sirvienta y él tiene todo el derecho de ponerle vigilancia. Más bien, se pregunta quién se cree que es ella para decirle qué tiene que hacer o no hacer. Trata de tranquilizarse, se mentaliza que solo tiene que continuar como lo ha hecho hasta ahora. Además, se convence de que todo lo que ha estado haciendo es por su propia seguridad, por lo que no tiene que avergonzarse. En ese momento, un golpeteo en la puerta interrumpe sus pensamientos. Rosé le pregunta a su Alteza si puede entrar. Calix se levanta de un respingón y le pide que entre. Nuestra protagonista entra tímidamente con el diario entre sus manos. Calix trata de mantener la calma, e internamente se repite que él no ha hecho nada malo. Le pregunta a Rosé qué sucede. Rosé rápidamente se disculpa y, al mismo tiempo, Calix le dice que él no piensa disculparse. Ambos se sorprenden por la reacción del otro. Rosé le pregunta a su Alteza por qué él tendría que disculparse. Calix le responde que no es nada y le pregunta por qué ella se está disculpando. Nuestra protagonista se pone nerviosa y le cuenta que cree que debe dejar su trabajo como sirvienta de inmediato. Esa noticia le cayó como un balde de agua fría al príncipe Calix. Preocupado, le pregunta de qué está hablando. Rosé, con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada, trata de explicarse, pero no le salen muy bien las palabras. Calix se preocupa por verla llorando y nerviosa, que le pregunta qué es lo que está pasando. Rosé le cuenta que si ella lo dice, su Alteza no va a creerle, por lo que solo debería irse. Calix le asegura que todo estará bien y le pregunta qué es lo que sucede. Rosé exclama a los gritos que, en realidad, ella es un fantasma.
A Calix se le va el color del cuerpo y se queda de piedra. No entiende lo que está diciendo. Unos minutos más tarde, Calix le pide que se calme y que repita todo otra vez. Le preguntó, ¿qué quiso decir con eso? Rosé exclama que ella es un fantasma de otro mundo, y que ese cuerpo fue preparado para Moricias. Calix, frustrado, le señala que lo que está diciendo no tiene sentido y que no entiende absolutamente nada de lo que está queriendo decir. Rosé le entrega el diario y Calix le pregunta, ¿qué es eso? Nuestra protagonista le cuenta que es una reliquia sagrada de Moricias, o eso cree. Calix recuerda que ese era el libro que Rosé siempre llevaba. Y piensa que es como lo esperaba, no era un libro común y corriente. Rosé le cuenta que ella de alguna manera se ha involucrado con Moricias, y es por eso que debe dejar su trabajo como sirvienta en el palacio del príncipe heredero. Calix toma la mano de Rosé y le asegura que eso no le importa, porque a él le gusta ella. Rápidamente, le aclara que se refiere a que le gusta cómo trabaja, y es por eso que no puede renunciar sin su permiso. Rosé le pregunta con lágrimas en sus ojos, si será de esa manera, incluso sabiendo que está relacionada con Moricias. Calix le cuestiona, ¿cuál es la importancia de eso? Rosé le explica que si se queda en el palacio, los otros príncipes o el templo podrían hacerle algo a su Alteza. Calix le plantea la pregunta, ¿qué crees que pasará si todo eso llega a los oídos del templo? Rosé piensa que la van a ejecutar inmediatamente, y al final se convertiría en un fantasma también en ese lugar. Nerviosa y temblando, le responde que probablemente la ejecuten. Calix le señala que parece que lo sabe muy bien, pero Rosé le dice que si se queda con su Alteza, entonces él también podría ser ejecutado. Calix le asegura que eso no va a pasar. Le promete que él mismo la protegerá, por eso debe quedarse a su lado. Nuestra protagonista no entiende por qué le está diciendo esas cosas, y su rostro se sonroja. Le recuerda que se supone que es deber de ella proteger a su Alteza, no al revés. Calix toma el rostro de Rosé y, con una mirada fija, le asegura que protegerla es lo que su corazón desea. Rosé, que apenas había dejado de llorar, ahora siente que va a llorar de nuevo. Mientras tanto, en el palacio del segundo príncipe, una doncella le tocó la puerta al príncipe informando que le había llevado el desayuno. Pero al no recibir respuesta, decide abrir la puerta. Al ver lo que había tras la puerta, el pánico y el terror la invaden. Suelta el desayuno y grita asustada. El segundo príncipe había acabado con la vida de una doncella y estaba empapado de sangre. Con una mirada tenebrosa y una voz inhumana, pedía la salvación al señor Moricias. De vuelta en el palacio del príncipe heredero, Calix le pregunta a Rosé si ya se ha calmado un poco. Nuestra protagonista le responde que sí. Internamente, siente demasiada vergüenza porque no pensaba llorar de esa manera. Calix le pide que sigan con lo que estaban hablando, y le pregunta entonces qué fue lo que dijo. Rosé le dice que, aunque su Alteza no le crea, ella es un fantasma. Calix toma un mechón de cabello de nuestra protagonista y toca su mejilla. Le dice que no lo parece, porque nunca había escuchado que se pueda tocar a un fantasma. Nuestra protagonista le explica que eso es porque poseyó el cuerpo de Rosé. Calix, mientras se levanta, le comenta que entonces tendrán que evitar que el alma original regrese a ese cuerpo. Luego le pregunta si no está herida en ninguna parte, ya que escuchó que se enfrentó a unos no muertos. Nuestra protagonista, sorprendida, le pregunta cómo lo supo su Alteza. Calix se queda pensando en su respuesta y decide ser honesto con ella. Le cuenta que puso vigilancia sobre Aaron Crimson. Nuestra protagonista se queda pensando en ello y entonces recuerda el incidente ocurrido con un guepardo y un frasco. Le preguntó al príncipe si quizás era un guepardo. Calix le cuestiona cómo lo sabe. Le cuenta que sí, era un hombre bestia guepardo. Rosé le pregunta si entonces también sabe que ella desapareció en el bosque. Calix, confundido, le pregunta si de verdad desapareció. Le comenta que únicamente escuchó que había escapado hábilmente. Le cuestiona si no va a preguntar por qué puso vigilancia sobre Aaron, si no siente curiosidad. Rosé le dice que ya sabe que Aaron es sospechoso y que, si fuera ella, también lo habría vigilado. Le asegura que es una excelente actitud para ser un gobernante. Calix, un poco molesto, le pregunta si ella solo lo ve como el príncipe heredero. Rosé le responde que es porque su Alteza es el príncipe heredero. Calix le señala que no le importa si ella es la santa de Moricias o si es un fantasma.
Si, como ella dice, él fuera solo el príncipe heredero, ella no estaría en ese momento en ese lugar. Porque en el momento en el que escuchó el nombre de Moricias, él debería haberla decapitado o entregado al templo. Pero no lo hizo, y le pregunta, ¿por qué crees que ocurrió eso? Rosé no entiende por qué le está preguntando eso ahora. Sintiéndose nerviosa, le responde que es porque Su Alteza la aprecia. Calix pregunta entonces, ¿qué soy yo para ti? Nuestra protagonista se queda pensando, reflexiona que él es el protagonista masculino del Imperio de Luna de Sangre, el príncipe heredero de Fosnia que podría convertirse en un tirano. Y también, es alguien que parece violento, pero en realidad es amable. Así de simple. Se pregunta si debería aceptarlo y ya. Pero decidió no responder y devolverle la pregunta. ¿Qué soy yo para Su Alteza? Pero cuando Calix estaba por responder, fueron interrumpidos por el caballero Ruel, quien entró abruptamente en el despacho. Calix, molesto, le pregunta a Ruel qué ocurre y por qué no ha tocado la puerta antes de entrar. Ruel informa que es una emergencia. El segundo príncipe ha perdido el control. Unas horas más tarde, en el palacio del segundo príncipe. El segundo príncipe se encontraba reprimido por cadenas sagradas de unos caballeros templarios. Solo repetía la palabra Moricias. El príncipe heredero junto a Rosé y Ruel llegaron en ese momento. No podían creer el estado en el que se encontraba el segundo príncipe. Rosé se preguntaba qué demonios estaba pasando. Un caballero del templo de alto rango, dirigiéndose al segundo príncipe como Trine Forsman exclama que, en el nombre de Camesis, se lo preguntará de nuevo. ¿Fue él quien amplificó la energía demoníaca de la cordillera de Hamel? El segundo príncipe, suprimido por el poder sagrado de Camesis, logra responder que sí. Calix, ante esa respuesta, expresa que eso es inesperado. Rosé, al ver los rastros de magia negra en el piso, se da cuenta de que es exactamente igual que en Desat. Rosé trata de decirle a Calix que quizás fueron los elfos, pero Calix le pide que guarde silencio. Y dirigiendo su mirada hacia su espalda, le pregunta a alguien si ha llegado. Y saluda formalmente a su majestad, el emperador. Todos en la sala, incluyendo a los caballeros templarios, también lo saludan con una reverencia. El emperador se dirige a los templarios y exige una explicación por entrar sin permiso en el palacio imperial y desenvainar un arma. El templario de alto rango, asustado y nervioso, le dice que no tuvieron elección, ya que en Su Alteza, Trine, se acumuló una gran cantidad de energía demoníaca. El emperador le pregunta si es por eso que planea matar a un príncipe del imperio. El templario se sobresalta ante esa declaración, y afirma fervientemente que lo que le está ocurriendo al príncipe es una prueba de que la familia imperial tiene vínculos con el infame Moricias. Por eso el segundo príncipe heredero debe ser entregado al templo para su protección. El emperador le pregunta si no eran las montañas de Hamel, la fuente de energía demoníaca, una jurisdicción del templo. Expresa que es una lástima que, por la mala gestión del templo, hayan llegado a esa situación. El caballero del templo le señala a su majestad que esas palabras son una blasfemia. El emperador clava su mirada en Calix y éste inmediatamente entiende lo que quiere de él. Luego, el emperador le ordena al príncipe heredero que hable y pregunta qué ocurrió en la ceremonia de cumpleaños. Calix le informa que, desde la entrada a la cordillera de Hamel, se podía sentir energía demoníaca descontrolada. También señala que la situación de ahora le recuerda a la energía demoníaca de aquel entonces. El caballero del templo comenta que eso es absurdo y cuestiona si acaso está culpando al templo por el descontrol de la energía demoníaca. Calix comenta que, por supuesto, él, como príncipe heredero, también tiene parte de responsabilidad por lo ocurrido con su hermano y es por eso que le pide a su majestad que le permita encargarse de la investigación de ese asunto. Rosé se queda boquiabierta. No entiende qué está pasando en ese lugar. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.